¿Cómo te ha ido? Bien, fíjate, aquí estamos tomando un poquito de días de vacaciones. Eh, yo diría que más que nada esta cuestión del encierro del coronavirus produce un desgaste tremendo. Yo no lo había visto así, ¿eh? Así Sí. que nos arrancamos en familia a tomarnos un poco salir. En realidad salimos de La Serena de fase 2, ya cuarentena el fin de semana, y nos vinimos a Pichilemu, que está en fase 2, así que ahora entramos en cuarentena el fin de semana. O sea, me vienen a encerrar a otro lado nomás. No, pero Que, igual. Eh, igual, que envidio el hecho vivir de... en la, Sí, que envidio ya vivir en la Serena, que es como vivir rico. Aquí en Santiago, la playa de la oye, Viña es lo más cercano que tenemos. claro, las playas de estacionamiento, lo digo que... Sí, exactamente. Mira, hoy día leí que un estudio decía que La Serena era la ciudad de mayor calidad de vida en Latinoamérica y donde el promedio de muerte de la gente es 79 años. Es la más alta, una de las más altas. Y es por es eso de que es súper tranquilo, es como estar de vacaciones todo el año, estar en la playa todo el año, ¿ya? Entonces no, es muy No, rico. entretenido vivir en la Serena. Y ahora por Así acá que, por bueno, Pichilemu. no, Pichilemu hermoso y Sí, muy sí, rico para ir sí, a pasar unos días. entretenido. Yo estaba allá con los chicos de Jucum y también Sí, tienen ahí queda su cerquita sede. donde nosotros estamos. Sí, ¿Sí? ahí tienen ahí Así que no, su muy centro. bacán. Oye, partamos presentándote. Yo creo que eso es lo primero para que Ya, los pues, que estén conectados puedan saber un poco de ti. Y no te presento, yo preséntate tú mismo. ¿Quién eres? Cuéntanos. ¿quién soy yo? Pucha, esa es una pregunta que me vengo haciendo desde hace 30 y tantos años. eh, no, mira, bueno, mi nombre es Marcelo Valenzuela. En estos momentos soy pastor de una iglesia bautista en La Serena, precisamente. Eh, Además, por la gracia de Dios, trabajo en el área de educación, en este momento en una institución de educación superior, en un IPSFT. No voy a decir el nombre para no hacerle propaganda gratis. eh, y casado, ya vamos para los 36 años de casado con Noemí, y felizmente casado. La verdad es que cuando algunos dicen, no, yo les digo, ojalá puedan llegar a los 36 o 35 años de casado, igual como nosotros, tan enamorados y felices, no sin alto y bajo. No, si esta cosa no es así, tan fácil, no. Eh, y tenemos dos hijos, nuestra hija Belén, que bueno, ustedes se conocen desde que tú naciste, eh, Exactamente. y, y nuestro hijo José Ignacio, nuestro hijo del corazón, nuestro hijo adoptado. Y tenemos un nieto, ¿ya? Bueno, eso así a grandes rasgos de quién soy yo, ¿ya? Eh, bueno, hobby me gusta mucho el running, correr. Eh, Obviamente la lectura, o sea, si soy profesor de lenguaje, me gusta leer mucho. Obvio. Y como pasatiempo, cocinar. ¿Ya? Cocinar. Sí, me gusta la cocina y ahí busco recetas internacionales. Y cuando estamos de vacaciones, yo soy el master chef, yo soy el que cocino, Noemí descansa de la cocina. Bueno, generalmente los fines de semana a veces cocino yo, o fechas especiales también, soy el que prepara las comidas ricas para celebrar algo. Así que Mira, eso, qué no sé qué más te puedo contar. bueno, escritor, buen punto. Ah, Escritor, sí, el Señor me regaló la bendición de... es algo que me gusta hacer, me gusta mucho escribir. No tengo todo el tiempo del mundo, o sea, me gustaría dedicarme a eso en realidad.
Pero sí, el Señor me dio la bendición de poder preparar un material con Editorial Mundo Hispano y que precisamente está enfocado hacia los jóvenes o las parejas jóvenes que se quieren casar. Es un manual, es un taller para matrimonios, para jóvenes que se van a casar precisamente, y que es autoinstructivo, lo pueden hacer juntos, solos, o bien lo pueden hacer con un tutor, con algún pastor, algún matrimonio consejero. Es un material muy práctico, muy adecuado a que la pareja lo pueda arreglar y desarrollar. Digo, el Señor nos dio esa bendición. Y ahora estamos ahí en los bosquejos y en los planes de otro material, preparar otro material, que en base a una serie de videos que se nos ocurrió hacer con Noemí en el transcurso de los encierros, porque no se podía salir a ninguna parte. Y a la hora del almuerzo, después que terminábamos de almorzar, nos quedábamos conversando, ¿ya? Con nuestro hijo, a veces con nuestro nieto, y de todo tipo de temas. Y de repente encontramos algunos materiales, y entre eso unos tips que tenían que ver simplemente con razones para tener un matrimonio que fuera relaciones de pareja sanas. Esos eran los tips, ¿ya? Relaciones de pareja sanas. Y empezamos a tomar cada uno de los tips y los desarrollamos en videos que no duran más de 8 minutos. Y la verdad es que tuvieron bastante buena llegada. Mucha gente empezó a verlo y a comentarnos que les encantaban, que les gustaba cómo abordábamos las temáticas. Entonces ahora estamos ahí en planes de preparar un material con esos videos. Dale. Ya, pues, hablemos de eso. Sí. Bueno, mira. Quiero que me digáis cuáles son esos tips. Que hablemos uno por uno, quizás algunos que se te vengan a la cabeza, porque hoy día principalmente vamos a hablar de eso. Noviazgo, relaciones saludables, y qué cosas conversaban ustedes. A mí me encantaron los videos. Yo te dije desde el primer momento, ¡ay, qué bacán la idea, qué bueno! Lo iba viendo de vez en cuando, y la verdad, siempre me voy a acordar, al principio no me di cuenta que lo estáis subiendo, y me di cuenta como al 6 o el 7. Y recuerdo haberme sentado y partir viendo el primero y darme cuenta que se me pasó 1 hora y ya tenía los primeros 6, o sea, ya lo había visto todo, y creo que son muy, pero muy buenos. Y me gusta, obviamente, que lo hagas con tu esposa, con Noemí, y cómo lo conversas. Al final son eso, conversaciones de sobremesa, reflexiones después de una comida. Sí, bueno, la intención fue no hacerlo muy largo. Fue lo primero que dijimos, no más allá de 8 minutos, 10 minutos máximo. Y lo otro, que tuvieran esa informalidad, esa cercanía. Obviamente, entre nosotros, igual le dábamos vuelta antes, conversábamos ideas, cosas que habíamos leído. Yo buscaba siempre algún texto bíblico que sirviera como de reflexión a partir de eso también. Entonces así lo fuimos armando, pero la idea es que el libro esté conectado con los videos, es decir, tengan, y va a estar pensado para que la pareja se siente, tengan que hacerlo juntos, porque es típico de eso de que en las parejas de repente ella encontró un libro bueno para el matrimonio, cómo hacer feliz a tu esposa, y se lo deja en el velador, así como si nada, para que lo lea. O de repente, no sé, pues le regalan un libro, van a un seminario y compran el libro que vendía el expositor y lo vamos a estudiar, mi amor, lo vamos a leer. Nunca fue, ahí quedó el libro guardado, la pura intención, ¿no? Claro, entonces, esto está pensado para que el matrimonio se siente y lo tengan que leer juntos. Bueno. Y que además vengan preguntas para responderlas juntos, para que comenten la pregunta y lo escriban ahí su comentario. Y además que tenga el enlace al video, entonces puedan ver el video además como apoyo. Y ahí vamos a ver si la tía Raquel le parece bueno el material y lo publican. Bueno, ahí tendríamos que arreglar los videos, ya tendría que ser
más profesional, si yo, claro, habría que hacer de nuevo los videos, pero estamos soñando y orando porque es algo que me gustaría hacer. Buenísimo. Tírate un tips. Vamos con uno de esos tips que tanto conversaron, de la decena de videos que tienen ahí. Mira, en realidad eran cuestiones tan simples como el primer tema era sobre amor, nada más. Y a partir de ahí nosotros empezamos a hablar de la importancia que es el amor en la pareja. ¿Ya? Y ahí fuimos, y como te digo, fueron saliendo los distintos temas que hablaban, por ejemplo, de la escucha atenta, que es tan importante, o sea, el saberse escuchar, no es solamente el decir, ya sí te estoy escuchando, no, el escuchar es que yo aparto, dejo de hacer lo que estaba haciendo, te miro y me pongo a conversar y nos tomamos tiempo, es darse tiempo. Entonces íbamos hablando de esas situaciones, en parte de nuestra propia experiencia, de nuestra vivencia como matrimonio. Exactamente. Me acordé de una canción de Santiago Benavides que la reflexioné harto, se llama Callaré de Amor. Sí. O Callar de Amor, y como también yo la reflexioné en ese sentido, es decir, muchas veces, y más nosotros los pastores, en mala acción, hablamos mucho. Y muchas veces callar de amor también para escuchar es tan necesario. Sí. Yo creo que necesitamos escuchar más, a veces, claro, desde el punto de vista de los pastores necesitamos escuchar más y hablar menos, porque de repente hablamos y no escuchamos lo que la gente nos quiere decir. Pues. Pero en el matrimonio a veces pasa al revés, es decir, no es que estemos escuchando, es que no queremos hablar, no estamos acostumbrados a hablar, o nos cuesta más hablar, entonces también puede ser eso, no es un silencio de querer escuchar, es un silencio de no querer hablarnos. Un poco esto se va a solucionar si es como echar los problemas debajo de la alfombra y ya, si ya se le va a pasar o ya de ahí se arreglará. No, la mujer en ese sentido necesita conversar, necesita hablar de los problemas y es algo que yo he tenido que aprender, pues sí, esto es un aprendizaje, es algo que por ahí mencionaba Gabriel García Márquez a propósito de unos personajes de su novela donde le preguntaban sobre el amor y él decía que también se aprende a amar. Hay un personaje que dice eso, no es su novela. Y es verdad, uno aprende, es un proceso que es de todos los días, es un ejercicio de todos los días. Una de las como imágenes más básicas que dan, pero que muchas veces muy buenas, como esa plantita que hay que regarla día a día para que se mantenga viva. Y quizá un ejemplo que se repetió mucho, pero que sigue siendo tan cierto en ese sentido. Marcelo, fuiste pastor de jóvenes un montón de tiempo, te relacionaste con todo ello, sí. Y te quiero hacer una pregunta súper a lo puntual. Frente a estas relaciones de noviazgo que se están dando, las relaciones de pololeo, ¿cuáles son las peores cosas que has visto en el tiempo que has sido pastor? Que tú les dirías, chiquillos, no hagan esto. Esto es error y que quizás lo repetimos, lo hemos visto muchas veces porque lo hemos normalizado. A ver, yo diría que la primera, así muy general, es la cuestión de nos vamos a casar porque estamos enamorados. Ah, bueno, ¿ya? Y tú les preguntas, ya, ok, ¿y por qué más se quieren casar? Y ahí, bueno, porque estamos enamorados. Ya, pero ¿y qué más? Tiene que haber otras cosas más por las cuales te casas. Cuando una pareja se casa solo porque está enamorada, está fundando esa relación sobre el sentimiento, es lo que estoy sintiendo en ese momento.
Y según dicen los expertos, los psiquiatras, eso que llamamos enamoramiento dura entre 2 a 2 años más o menos en promedio. Sí. ¿Ya? O sea, dura lo que dura la luna de miel. ¿Ya? Después te quedas con la luna nomás. Ya se acaba la miel. ¿Ya? Entonces, cuando una pareja se casa así, solamente porque están enamorados, están armando una relación sobre los sentimientos, y los sentimientos van a cambiar. Eso es muy voluble, ¿ya? Es muy variable, es cambiante. Entonces, lo que viene después es el amor maduro. ¿Ya? Es lo que dice el Fito Páez en una canción, el amor después del amor. ¿Ya? Eso es ese amor que viene después del amor, después del enamoramiento. ¿Y ahí cómo nos damos cuenta de ese? ¿Cómo nos damos cuenta de ese amor después del amor? Porque es que es una cuestión que tú vas construyendo en pareja. Es una cuestión en la cual uno empieza a ceder porque ama a la otra persona. Esa cuestión en la que uno reconoce, chute, yo estoy equivocado, yo estoy mal, y cuando voy detectando que hay cosas que están dañando la relación, que están echando a perder la relación, que están generando conflictos, que son cuestiones recurrentes, y ahí entonces uno empieza a decir, a ver, esto lo tengo que mejorar, lo tengo que cambiar. Y como te digo, es un ejercicio que uno lo tiene que hacer a diario. Nosotros tenemos una práctica, un ejercicio que instaló Noemí en nuestra relación. Le invité una vez a celebrar nuestro aniversario de matrimonio a un restaurante en La Serena, y ahí a la orilla del mar, un restaurante bonito, carito también, pero valía la pena la invitación y todo. Y bueno, y estábamos ahí en lo mejor, y ella llega y me dice, ¿qué debo mejorar o qué tengo que hacer para hacerte feliz? Y obviamente que la respuesta que iba a tener, la pregunta que iba a venir de vuelta era la mía, ¿por qué tengo que hacer yo? Y a esa altura, que se tapen los oídos los hermanos más tradicionales, pero después de un pisco sour uno va a entrar a pelear, pues, y la verdad es que ha sido una práctica que de ahí en adelante lo hacemos cada cierto tiempo. Es decir, ¿qué ha sido lo bueno de este año de matrimonio? ¿Qué ha sido lo malo? ¿Qué crees que debo mejorar? Y ha sido una experiencia enriquecedora. No es esa conversación de sacarse los trapitos al sol, es que tú, es que hiciste esto y que esto otro. No, es una conversación. Y es decir, chuta, en realidad tengo que mejorar, que cambiar. Hoy en día eso se consigue con el paso de los años, pero también con un aprendizaje de cómo resolver los conflictos. Cómo abordar los conflictos, que otro de los temas que también vimos en los videos, ¿ya? Cómo resolver el conflicto en la pareja. Eso también se aprende, también es parte de un aprendizaje. Sí, y yo creo que es súper importante. Sí, pues, ese es un punto que es importante y es súper difícil de aprender. Yo creo que cuando uno, y te hablo desde un matrimonio joven, pues, es decir, nosotros vamos a cumplir 7 años de matrimonio y súper jóvenes, yo tengo 31 años, nos casamos por ende jóvenes, y cuando veíamos esa parte, cómo resolver los conflictos, para nosotros era casi la competencia. El conflicto era finalmente quién ganaba, no necesariamente entre los dos juntos, y eso es un aprendizaje difícil en el tiempo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que y a propósito de esto del tema de la violencia en el noviazgo, en el pololeo, una de los problemas que enfrentan las generaciones más jóvenes hoy en día es la
poca tolerancia a la frustración. Es decir, es una cuestión generalizada. O sea, cuesta mucho el manejo de las emociones, y el manejo de la frustración. Lo otro es que son parte de una generación muy competitiva. Una generación muy competitiva. Por lo tanto, esto de la competencia de quién gana, lo mencionaban también el otro día las invitadas, que las encontré geniales. Bueno, esto del individualismo también, esta cosa tan individualista. Entonces, hoy en día tú te das cuenta que muchas parejas están terminando su relación matrimonial, incluso dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, están terminando su relación al año, a los 3 años, y se terminó la relación. Ningún intento, ningún esfuerzo por tratar de solucionarlo, de buscar ayuda, no. Simplemente ya no, esto se acabó el enamoramiento. Ya no te amo. Ya no te amo. Y se acabó nomás. ¿Ya? Entonces, yo creo que pasa por ese tema. Y claro, uno lo que más encuentra en las parejas, o lo que más nos ha tocado, ha sido, yo diría, el tema de infidelidad. No hay la capacidad de perdonar o de tratar de restaurar la relación, no, sino que simplemente se terminó nomás. Hasta aquí nomás llegamos. ¿Ya? Y yo diría que ese es un asunto fuerte. Lo otro, mira, parejas que arrastran problemas de su niñez o experiencias traumáticas que nunca las resolvieron y que las llevaron a su relación matrimonial. Yo diría que también, que se traduce en, no sé, en promiscuidad sexual, o señales de violencia, o esto del individualismo, es decir, el que no quiero dejar lo que a mí me gusta por mi matrimonio. Ya, pienso primero en mí y después en un segundo lugar estás tú. Yo diría que es como lo más común que se da hoy en día en las parejas jóvenes. Ahora, a mí no me tocó, yo diría que del periodo en que estuvimos en el ministerio con jóvenes, estaban todos de novio, estaban todos pololeando. Entonces, en el tiempo que yo estuve como pastor de jóvenes, fue el periodo en que se casaron. Entonces me tocó casarlos. ¿Ya? Pero ahora ya están en otra etapa. Ellos ya están ya en la etapa con hijos pequeños, qué sé yo. Pero hasta ahora han andado bien, por lo menos, por lo que se ve. Y siempre mantenemos contacto, que ha sido una experiencia muy enriquecedora. De repente me llaman, qué sé yo, o han viajado a La Serena para conversar. Exactamente. ¿No? Eso ha sido lo bueno. Sí, súper importante eso. También una de las cosas que me preocupan dentro de los noviazgos, después de las relaciones modernas, por así decirlo, es finalmente ese egoísmo. Ese egoísmo desde un punto de no lograr entender que para generar una relación sana necesito sacrificar cosas. Pero al mismo tiempo ese sacrificar cosas esté en un punto medio de no sacrificar tanto como para que finalmente se generen toxicidad en la relación. Es decir, yo sacrifico, pero no sacrifico al extremo de dañarme tampoco a un nivel extremo. Pero algunos lo llevaba al límite de decir, no, así soy yo, si me quieren así bien y si no, no. Y yo les digo, yo los miro y yo digo, no, ¿cachai? Si va a ser imposible finalmente generar una relación a largo plazo desde esa vista, desde que yo estoy bien, porque ya desde el principio de yo estoy bien, es decir, no, ¿cachai? Normalmente cambiamos si es necesario cambiar. Claro, hay cambios que uno tiene que hacer si son necesarios,
y llegan a veces a ser obligados, sobre todo cuando dañan a la otra persona. Esa cuota de egoísmo de yo soy así, o sea, para alguien que dice ser un seguidor de Jesús, no puedes sacar ese argumento. Es decir, si digo yo soy así, pero ese yo soy así está dañando a mi pareja, bueno, tengo que decir al Señor, cámbiame, Señor, porque si yo quiero ser feliz, quiero que mi relación de pololeo, de noviazgo, sea de bendición, no puedo seguir siendo así. Porque a lo mejor con esa persona voy a terminar mi pololeo, pero después voy a iniciar otra relación, y si voy a seguir siendo así, y si después me caso y sigo siendo así, eso va a generar relaciones tóxicas y de violencia dentro de la relación de pareja, ¿ya? Sí. Que hoy en día es muy fuerte. Yo creo que a lo mejor todavía en alguna iglesia más a la antigua, más tradicionales, más conservadoras, con una educación y una enseñanza también así a sus jóvenes, probablemente no sea tan evidente estas formas de violencia que se dan hoy en día entre las parejas. Pero en otro tipo de iglesia donde son más abiertos, están más en contacto con el mundo, probablemente sean chicos que están metidos en un contexto donde hay mucha violencia. Sí. O sea, estamos en una sociedad violenta y estamos en una generación que es mucho más, reacciona más desde lo visceral, más emocional. O sea, explota y llega y las larga y las dice, una generación sin filtros, que tiene sus cosas buenas, el ser así, no ser tan reprimido, pero también tiene sus cuestiones malas. Y dentro de esas cuestiones malas está esta forma de reaccionar frente a los conflictos y frente a cómo se lleva una relación de pareja. Entonces yo creo que se está dando mucho señales de violencia. Probablemente no de violencia física, ¿ya? Aunque sí, de acuerdo a los estudios, dicen que se da, y se da en la iglesia, ¿ya? Pero nuestras parejas de chiquillos probablemente sea muy sutil, sea el zamarreo, el empujón, pero más yo diría un lenguaje, un hablarse así como agresivo. Y uno no puede decir son solo los hombres. Sí. No, hoy en día uno ve adolescentes, sobre todo quienes hemos estado en el ámbito escolar, los adolescentes son las y los adolescentes muy agresivos. Es una cultura violenta, yo creo que frente a la relación. Claro, entonces sí. Todos lo resuelven a los gritos, a la manipulación, de lado y lado, ¿ya? Es así. Y nosotros lo vivimos en el tiempo que estuvimos con Noemí trabajando en un colegio, lo veíamos con chicos, con pololos, muy violentos, como te digo, por ambos lados, ¿ya? Y yo creo que en la iglesia también había una violencia, a lo mejor no física, pero sí ese otro tipo de violencia que venía del machismo. Sí, mucho. Entonces, que todavía quedan frases como, bueno, el amor es sufrido. Sí. Entonces, me tienes que aceptar, ¿ya? La mujer tenía que ser sufrida, porque el amor es sufrido. Sí. Una manipulación de la Biblia, pero si yo digo, además de la violencia, claro, además de la violencia física, de la violencia psicológica, yo digo, hay una violencia espiritual también, ¿ya?
que es cuando la mujer, no sé, pues está pasando por un periodo de angustia, de preocupación, y el marido le dice, lo que tenéis que hacer es orar más, te falta fe. Eso es una violencia espiritual, pues, muy violenta. Entonces se da también eso. Sí, y que finalmente dentro de la iglesia hay ciertos, y yo he visto que hay ciertos como mitos o cosas que pasan en realidad solamente dentro de la iglesia que finalmente te llevan a vivir relaciones bien complicadas. Y te voy a nombrar 2 o 3 que yo me he dado cuenta en el tiempo, es decir, de por sí hay una presión súper fuerte sobre los noviazgos. Y yo he visto que casi como si cuando tú ya estáis pololeando, sí o sí te tenéis que casar. Y yo he visto chicos que están pololeando y le tienen miedo a terminar. Y los dos saben que están en una relación tóxica, pero es que no, es que la iglesia, es que ya nos presentaron adelante, que ya hasta les dieron ministerios juntos. Ya tenemos un ministerio juntos que tenemos que llevar adelante. Y yo les digo, pero quizás alguna vez es necesario terminar. Y hay un peso. También hay un peso sobre los solteros, es decir, que, y ayer lo hablamos con Mariel, casi es hiper necesario pololear dentro de la iglesia. Y olvídate, hay iglesias donde casi es imposible llevar un ministerio pastoral soltero. Y yo creo que hasta dentro de los bautistas, los solteros que son pastores, les cuesta. Y las mismas iglesias creo que no contratarían o no llamarían mucho a un soltero como pastor. ¿Y por qué no decirlo en otras cosas? Y fuera de la iglesia a los 30 años da lo mismo si estáis casados o no, pero dentro de la iglesia a los 30 años y lo mismo que tú decías. Sí, pues eso era lo que dale. Eso es lo que comentaban ustedes ayer con María, el tema de la soltería, como en nuestra iglesia todavía se da por hecho que te tienes que casar y a determinada edad, ya después ya te dejó el tren, pues, ya pasó, claro, pues. O el que estás obligado a casarte porque llevan mucho tiempo pololeando juntos, empezaron como amiguitos, ¿cierto? A los 10, 12 años, y después ya a los 14 y 15 estaban pololeando, y ya listo, se tienen que casar. Y muchos se casan como obligados. Sí, pucha, yo conocí un caso de alguien que se casó sabiendo que no estaba enamorado. Wow. Una de las preguntas que nosotros le hacemos es justamente a las parejas cuando hacemos las charlas, es ver si están enamorados o no, porque eso es el punto de partida. ¿Estás enamorado o no estás enamorado? Porque si no están enamorados, o uno de los dos no está enamorado, ese matrimonio va directo al fracaso. Sí. ¿Ya? Y él dice que, mira, el día antes fue a decirle que no se quería casar, que no estaba enamorado. Y le dio pena. Él se casó por no generarle a ella una pena, una tristeza, porque todos los hermanos de la iglesia que iban a decir, las familias eran familias de la iglesia que se conocían, amigos. Entonces, para no generar un drama, decidió seguir adelante. Y dice que para él el momento de la ceremonia, que es lo que uno más recuerda, porque al final los recuerdos son los que en algún momento pueden salvar tu matrimonio, el tener buenos recuerdos, el construir recuerdos, y ese es uno de los buenos recuerdos. Sí. Dice que él estaba en blanco, borrado totalmente, nada, lo hizo todo como de forma como autómata. Y claro, al paso de los años, él era un trabajólico, él trabajaba en la mañana, tarde, noche, jornada vespertina, porque no quería llegar a su casa. Y ya tenía hijos y todo, y él no quería, decía que
a él le da, pero pánico acostarse, ir a la cama y el tener que tener relaciones sexuales porque no la amaba. Entonces, imagínate, qué terrible, qué terrible. Entonces, claro. Yo creo que lo mejor cuando alguien no se quiere, cuando pasa esa situación de que no estás seguro, es mejor terminar ahí la relación. Y de hecho, un pastor o un consejero, el consejero de jóvenes o el pastor de jóvenes, si se da cuenta de esa relación y que está pasando eso, yo creo que el mejor consejo que les puede dar es decirle: chiquillos, corten aquí la relación, hasta aquí nomás, y no se casen. Sí. Porque es preferible pasar la pena, el dolor, la vergüenza que puede significar romper la relación de noviazgo pocos días antes de la boda, cuando está todo organizado, a que arruinarte la vida. Sí. Aunque hoy en día hay un cambio también generacional, porque para las generaciones mayores una ruptura matrimonial era un verdadero drama. Para muchos contextos de iglesia era el pecado imperdonable, el divorcio, o la separación. Hoy en día el divorcio, el pecado imperdonable. O sea, no te puedes divorciar, no te puedes separar, que eres cristiano, no lo puedes hacer. Pero hoy en día esta generación como que le es más fácil, es decir, bueno, nos divorciamos, nos separamos y reconstruyo mi vida, rearmo mi vida y empiezo de nuevo. Sí, y casi es como un paso casi obvio y escuchado para muchos, es decir, lo puedo hacer y está dentro de las opciones, y hasta desde casarse, es decir, una de las opciones es que me divorcio y la manejo como algo que puede pasar. Claro, entonces esta generación en ese sentido lo ve un poquito diferente. No lo ve ni siquiera como una vergüenza o un drama el divorciarse. Lamentablemente lo han naturalizado. Exactamente. Y Marcelo, tiene que ver con... Dime, ¿tiene que ver con...? No, tiene que ver con esto del valor que hoy en día se le asigna al matrimonio también. También. Es decir, si hay algo que está desvalorizado, es el matrimonio. Nadie se quiere casar. Sí. Entonces uno encuentra que hoy en día optan por la convivencia, se van a vivir juntos, y si funciona, bien, hasta cuando dure, hasta cuando funcione, y se terminó y hasta ahí nomás llegamos, y después reinicio otra relación y nos vamos a vivir juntos, y hasta que encuentre a alguien con el que ando más o menos bien, y puede que me case como puede que no. Entonces eso se da mucho hoy en día, porque el matrimonio no goza de buen aprecio. Es como visto como una atadura, una carga, mucho compromiso. Los chiquillos no se quieren casar. Si se están casando es 29, 30 años, creo que el promedio por ahí estaba, de edad de casarse. Entonces no es extraño que se casen a los 34, 35 años, como si nada. Antes no, pues ya a los 25, 24 años ya tarde te estuviste casando. Exactamente. Oye, quiero leer algunos comentarios que nos han ido dejando. Vale. Mira, primero me encantan estos live, muchas gracias. Marcelo Danton después dice: un abrazo, Pastor Marcelo, junto a su hermosa esposa Noemí. Un lindo testimonio de amor y gozo en el matrimonio y en el ministerio. Cariño desde Temuco. Algunos mandan aplausos, mucha verdad, yo creo que están hablando.
si llegas a separarte, eres apuntada para siempre. Ah, ya. Ah, es que Bueno, esa es una cuestión de estos enquistes micromachistas que tenemos en las iglesias y en la sociedad en general. No se le mira con los mismos ojos a un hombre que se divorcia que a una mujer que se divorcia. sí. ¿Sí? El hombre no se dice nada de él. Si tiene una nueva pareja, no se dice nada de él, nadie le cuestiona nada. Pero si una mujer se divorcia, ya es mal vista por el simple hecho de haberse divorciado. Se piensa que es una mujer fácil por el hecho de ser divorciada. Y además si tiene una nueva relación de pareja, es apuntada con el dedo por todo el mundo. Exactamente. Entonces tiene que ver con eso, y es verdad, yo creo que eso es algo que hay que cambiar. Tanto los hombres como mujeres divorciadas necesitan un trato especial, un pastoreo, un acompañamiento especial también, porque necesitan sanar y restaurar muchas heridas. En el caso de los hombres queda la sensación de fracaso. De nuevo hay algo de micromachismo ahí, pues la cuestión de el hombre es winner, es triunfador en la vida, y fracasaste en tu matrimonio, eres un fracasado. Sí. Entonces tiene que luchar con eso, batallar con eso. Y en el caso de la mujer, por otro lado, queda con muchas heridas emocionales, afectivas, de autoestima, de autovaloración, que a lo mejor fue lo que generó el divorcio. Y también necesita ser acompañada pastoralmente. Y eso se echa mucho de menos, porque cuando una persona que se ha divorciado, se ha separado, y vuelve a intentar una segunda experiencia matrimonial, las cifras indican que vuelven a fracasar. Y probablemente es porque repiten el mismo patrón que tuvieron en su primer matrimonio. Entonces tiene que hacer un trabajo de sanidad, y es decir, a ver, ¿cuáles fueron mis aciertos y cuáles fueron mis errores en esta relación? ¿En qué yo contribuí para que esto fallara? Y a lo mejor empieza a darse cuenta ya con el tiempo, oye, en esto yo tuve culpa, o no culpa, pero responsabilidad, que en una separación no hay culpables, hay responsables, porque si decimos hay un culpable, se supone que el otro es inocente, y no. Los dos, uno más en mayor medida que el otro es responsable, pero es una cuestión de dos. Sí. Entonces, claro, necesita esa sanidad, necesita oye, estas cosas yo hice y no las puedo volver a repetir, porque si no voy a volver a fracasar. Entonces, y eso rara vez ocurre. ¿Ya? No se generan esos espacios, o los pastores no se toman el tiempo para conversar y para hacer ese ejercicio con los chicos, chicas que se separaron. Sí. Mira, tengo otro comentario que me llamó mucha atención. Cleli Cortés, creo que en relación al ejemplo que te hablaba del matrimonio, dice: me pasó lo mismo, pero fui yo la que no quería seguir. Al final lo hice solo por el que dirán. Y al final solo duró 4 meses el matrimonio. Y eso acarreó que ambos nos fuéramos del camino, es decir, de la iglesia. Y en esa misma línea, Loreticia en realidad, dice: lo que ha pasado, por lo menos en mi iglesia, es que ambos son de la iglesia, terminan y uno u otro se va de la iglesia. Eso es triste por lo visto recurrentemente. Faltaría algo como iglesia para que de alguna manera disminuya esas situaciones donde finalmente terminan y se van de la iglesia. Yo creo que ese es un buen punto, es decir, cómo terminar maduramente, cómo terminar sin dañar al otro, y eso es súper complejo. Es decir, esa responsabilidad afectiva, ¿cómo la llevamos a cabo? Sí, es que no hay rupturas sanas ni amigables. Siempre, no es que digan,
bueno, ya, pues nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, pero sigamos siendo amigos, ya, pues. Tú te llevas el refrigerador y yo me llevo la lavadora, ya. No es tan así. Siempre, No. siempre es violento, de mucha violencia. Entonces siempre es con heridas, con secuelas, es no quererse ver, porque te genera un daño. Yo creo que ahí lo más aconsejable es que uno de los dos busque otro espacio de comunidad, de fe, que sea restaurador. No alejarse del Señor, al contrario, ¿ya? Porque a lo mejor al principio va a ser muy difícil que puedan convivir los dos en los mismos espacios, volverse a ver, toparse. Imagínate, vamos a orar en pareja y te toca orar con la que terminaste recién. No funciona. Sí, pues ahí ya tómense de las manos y oren juntos, ¿no? Marcelo, quedan 10 minutos y te quiero hacer una pregunta que le he hecho a todas las personas. Marcelo, ahí volví. Tengo problemas de señal a esta hora aquí donde estamos, entonces de repente se queda pegado o escucho distorsionada la voz. ¿En qué estábamos? ¿Qué habíamos quedado? Te decía que quedan los últimos 10 minutos, ahora quedan 8, y te voy a hacer una pregunta que se la he hecho a todos. Y es, ya, de tú, ahora quiero que me hables de tu vida, de tu noviazgo con Noemí, bueno, ojalá que no hables de otra, pero de tu tiempo noviazgo. ¿Cuál fue el mayor error y qué fue lo mejor que hicieron como novios que les llevó a salir adelante? Natalie nos contó toda su historia de violencia y hasta nos cantó una canción. Ahí el Mariel nos contaba algunas cositas, pero tú con tu noviazgo, ¿qué fue lo mejor que hiciste y qué fue lo peor que hiciste? Y que te decís, pucha, esto ojalá que nadie lo repita. A ver, lo peor fue que pololeamos muy poco tiempo. Ya. Yo creo que eso fue, no sé si un error, pero nos pasó la cuenta después. Porque, cuento corto, yo después que me convertí, decidí dejar la vida y estilo de vida universitaria que tenía, de vivir en chetos y todos compañeros ahí, toda la cosa. Y dije, no, voy a centrarme, voy a buscar una pensión donde ir a vivir. Y pregunté en la iglesia donde había alguna hermana que diera pensión a estudiantes universitarios, y ahí me mandaron a la casa de la hermana Nelly. Y ahí conocí a Noemi. ¿Ya? Bueno, estuve casi un año ahí, al principio nos hicimos amigos, después peleábamos, no nos llevábamos muy bien, pero en un momento determinado mis suegros se fueron a vivir a Quillón, cerca de Concepción, y entonces se terminó la pensión. Y después en un momento me topé con Noemí a la salida del culto y me dijo que quería conversar conmigo. Y yo en ese tiempo era el presidente de los jóvenes de la iglesia. Entonces me invitó a la casa, ya tenían todo desarmado para cambiarse y seguir a otro lado. Y estuvimos conversando, después yo le invité a la playa y nos pusimos a pololear. Mira, esto fue primeros días de enero, en abril estábamos de novio y en junio nos casamos. Entonces fue muy rápido. Sí. ¿Qué significó eso? Que nosotros no alcanzamos a conocernos. A conocer nuestras historias pasadas, nuestras vivencias, nuestros caracteres. No logramos, no llegamos a conocernos así. Y obviamente después en el matrimonio y en los primeros años afloraron esas diferencias. Porque cuando uno se casa, no se casa solo con la persona con la que te casas, sino que te casas también te casas con la historia de esa persona, te casas con su familia. ¿Ya? Hay una escena de la película Up, ¿ya? Que es esa parte de la historia del noviazgo, ¿cierto? Desde que se conocen hasta que se casan, hasta que ella muere. Bueno, esa parte de la película Up, hay una parte cuando ellos se casan, la ceremonia,
y muestran a la familia de Eli, ¿cierto? Y muestran hacia atrás una familia todo extrovertido, felices y contentos, y la familia de Carl, todo serio, grave, así, detrás de él. Y eso grafica muy bien que cuando uno se casa con la familia que está detrás también, con una forma de ser, con costumbres, con formas de expresarse el amor, del trato de la pareja, en fin, muchas cosas. Y eso tú lo conoces y lo descubres con el tiempo que pololeas. Por eso el ideal es que el pololeo, el noviazgo, dure un tiempo, no tanto así como toda una vida, pero que dure por lo menos lo suficiente como para conocerse. Yo creo que nuestro error fue el no habernos conocido lo suficiente. Y en el camino tener que ir conociéndonos y aceptándonos con nuestras diferencias, con nuestra cultura familiar distinta, con nuestra forma de ser diferente. Yo creo que eso fue uno de los errores. ¿Y cómo logramos, yo diría, salir adelante? La verdad es que durante el tiempo de noviazgo no hubo mayores conflictos, mayores problemas, ¿ya? O al menos Noemí no manifestó nada, ni yo tampoco, de cosas que no nos parecían o no congeniáramos. Entonces no tuvimos problemas. Pero sí después, a los pocos meses de casados, apareció algo que yo no me había dado cuenta. Y es que la celotipia que tenía Noemí. ¿Ya? Que ese es otro tema, ¿ya? De mucha violencia en una relación de pareja cuando hay problemas de celo. Y ella sufría de celotipia. Pero onda heavy, heavy. O sea, ella era de las que se imaginaba, veía, tenía visiones. Wow. Ella me veía que venía con una mujer por la calle y pestañeaba, abría los ojos y no venía con nadie. Y más encima me decía, ¿dónde la escondiste? ¿A quién? La tipa que venía contigo. O sea, de ese grado, ¿ya? O por ejemplo íbamos al centro, en ese tiempo vivíamos en Concepción, íbamos al centro y yo sentía eso, que presentía que algo había pasado, que algo no era como una intuición, una cosa así, algo pasó. Y llegábamos y se quedaba muda todo el resto de la salida al centro. Y de vuelta me decía, yo me di cuenta que te quedaste mirándola. ¿A quién? A la tipa con la que te cruzaste en la calle. Y yo decía, se cruzaron un montón de tipas, ¿cuál de todas sería? Y ella juraba que yo me había quedado mirando con alguna mujer. O de la revista de los kioscos, que me había quedado mirando una portada, una mujer que aparecía ahí. O sea, así, de ese nivel, la celotipia. Ahora, aquí me mandó un torpedo. Dice, habla de ti también, no hables sobre mí. ¿Está ahí, Noemí? Ah, sí, anda por ahí dando vueltas. Y claro, eso fue un drama, fue un problema. Y lo cierto es que la manera como lo superamos fue en que en un momento yo tuve que enfrentarla cuando estaba embarazada y decirle que así no podíamos seguir, y que nacía el hijo o hija que tuviéramos y me lo entregaba y ella se iba. Y ahí ella me dijo, yo no puedo con esto, necesitamos que Dios nos ayude. Y en ese tiempo no teníamos tanto acceso como hoy en día. Puedes tener a un terapeuta, como un psicólogo, un psiquiatra para que te ayuden en esto. Entonces nosotros decidimos, me dijo, oremos, ayúdame a orar. Nos pusimos a orar. Bueno, ella estaba embarazada, no podía ayunar, pero yo sí. Y después de un tiempo no nos dimos cuenta cómo ni cuándo había desaparecido su celotipia y nunca más volvió a tener escenas o situaciones de ese tipo. Nosotros nos ayudó eso,
pero si hay parejas que pasan por esa situación, busquen y compártanlo con alguien, porque eso es muy violento, ¿ya? Yo diría que eso sí que es violento, una relación de pareja, el tema de la celotipia, tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Buscar ayuda pastoral, buscar ayuda de un especialista, hoy en día está, como decía, acceso a eso. Y mira, y por mi parte, yo diría que la introversión. Yo era muy introvertido, muy poco expresivo en los afectos, y eso también no deja de ser una forma de violencia, ¿ya? Tenía que ver con mi forma de ser, pero esa forma de ser le hacía daño a Noemí. Wow. Entonces, claro, porque yo, por una cuestión de lo que estudiaba, que era literatura, era mi mundo de leer, estudiar, estar leyendo, para adentro, ¿ya? Y también el no de un entorno familiar donde no somos de abrazo ni de beso, como es la familia de Noemí. Entonces yo tampoco era muy de abrazar, de arrumar, ese tipo de cosas. No era muy dado a eso, pero eso le hacía daño. Entonces ahí viene lo otro, que uno, ¿cómo se supera? Yo tuve que conscientemente hacer un esfuerzo, y permanentemente yo me tengo que evaluar y decir, uy, hace tiempo que no la abrazo, no le digo que te amo, que te ves bonita, y trato de hacerlo con frecuencia, para que sea una costumbre en mí el expresar afecto, esto de la introversión, el conversar, el sentarnos a conversar, es una práctica para nosotros. Entonces, Marcelo, se puede. Marcelo, nos quedan 30 segundos porque los lives no pueden durar más de una hora. Así que lamentablemente tengo que despedirnos. Ah, pucha, nos falta tiempo. Sí, nos falta tiempo, pero podemos agendar para más adelante, ni un problema, pero necesito cortar el live. Un abrazo, Marcelo, enorme, oye, gigantesco. Gracias por la invitación. Genial fue participar, escuchar a los otros expositores, aprendí mucho también. Y ahora esto para mí ha sido muy grato, Freddy, el participar contigo en el proyecto del libro, en la edición. Muchas gracias. Fue una bendición, y que no abre los ojos a esta problemática. Hay que seguir dándole vuelta en la iglesia al tema de la violencia en el pololeo, en el noviazgo. Es un tema. Sí, ayer estuve conversando con Santiago desde Canuto y supe que ahí iba a estar metido también, le di tu número, así que sí, me alegro mucho. Marcelo, un abrazo gigantesco, un abrazo para todos los que nos están viendo. Nos quedan poquitos segundos y solamente recordarles que mañana seguimos con Keno Parra hablando de masculinidades. Así que otro tema potente del machismo que se da. Marcelo, agendamos sí o sí para otro día para seguir conversando. Un abrazo. Claro que sí, sí. Abrazo también para Bolé, para tu familia también. Un abrazo gigante. Estés bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.